llamo Jessica Fillol, tengo 43 años, soy estudiante de Ciencias Sociales en la UOC en mi último año y este es el vídeo de presentación de mi trabajo de final de grado sobre Sociología de la Cultura. En concreto, he estudiado la cultura de dos comunidades online que podríamos denominar comunidades proscritas, como son las comunidades Incel y MGTOW. He titulado mi trabajo Más allá de la frustración sexual, reproducción social de la misoginia a través de la manosfera de extrema derecha. ¿Por qué hablo de más allá de la frustración sexual? Bien, porque cuando en la literatura académica o sobre todo en los medios de comunicación se aborda el fenómeno de la comunidad Incel, se suele hacer referencia a la literalidad del término que da nombre a la comunidad como un elemento cohesionador que le da no solo nombre, no solo identidad, sino que explica su comportamiento. Incel significa célibes involuntarios, por lo tanto hay un componente sexual de ausencia de sexo en concreto, que parece ser la variable explicativa tanto del comportamiento como de las ideas, los pensamientos y la identidad colectiva de esta comunidad. Por lo que respecta al colectivo MGTOW, quizás un poco menos conocido, se ha tratado un poco menos, y podríamos decir que se trata de un spin-off del colectivo Incel. MGTOW en concreto es el acrónimo de Men Going Their Own Way. Traducido literalmente serían aquellos hombres que siguen su propio camino. Si hablamos del colectivo Incel o célibes involuntarios, podríamos decir que son aquellos hombres que quieren tener acceso a relaciones sexuales, pero no lo consiguen. Ven imposibilitada este deseo por múltiples motivos. En cuanto al movimiento MGTOW, en realidad es un movimiento que ha evolucionado a partir del movimiento Incel y directamente ha renunciado a mantener relaciones con mujeres. Se consideran que ahora ya son célibes por voluntad propia. Ya no son célibes involuntarios, sino que voluntariamente han decidido no mantener relaciones con mujeres. Pero no solo no mantener relaciones sexuales, sino de ningún tipo. Ni sexuales, ni afectivas, ni laborales, ni económicas, ni comerciales, de ningún tipo. Bien, quizá conviene definir el término manosfera, igual que lo hemos hecho con los términos Incel y MGTOW. Podríamos definir la manosfera como aquellos espacios virtuales, importante hacer referencia a que son espacios online, donde se reúnen los hombres que se ven rechazados por las mujeres. El elemento cohesionador es su antifeminismo militante. Podríamos decir que hay 4 grupos que son los que componen las comunidades de la manosfera y que se diferencian entre sí en función de su abordaje en cuanto a la relación con las mujeres. Por un lado tenemos quizá la comunidad más antigua, que serían los activistas por los derechos de los hombres, o Men Rights Activists, MRA, también como se conoce en la literatura académica, que son aquellos hombres que consideran que si el feminismo lucha por los derechos de las mujeres, pues es legítimo que exista un movimiento que luche por los derechos de los hombres. En contraposición al machismo, ellos se consideran masculinistas. Es quizá la comunidad más activa y probablemente la que tiene mayor repercusión fuera de los límites de las comunidades virtuales. Por otro lado, tenemos los artistas de la seducción, en la literatura académica se conoce como pick-up artist o PUA, que son, de hecho hay todo un negocio, más que un colectivo, hay todo un negocio alrededor de los artistas de la seducción, que son hombres que enseñan a otros hombres a cómo ligar con mujeres, cómo vencer esa barrera que ven, esas dificultades para poder establecer relaciones sexuales con mujeres. Lo problemático de estas comunidades es que sus técnicas de ligue muchas veces caen en el acoso, en el engaño, en la manipulación, etc. Y hay todo un negocio millonario a nivel mundial alrededor de estas comunidades. Y las 2 comunidades en las que nos centraremos nosotros, que son los Incel, que son, como hemos dicho, célibes involuntarios, y MGTOW, que serían, podríamos denominar, célibes voluntarios, aunque la voluntariedad en este caso pues podríamos ponerle muchas anotaciones a pie de página. En cuanto a la pregunta de investigación, la que origina este trabajo y la que ha guiado toda nuestra investigación es hasta qué punto el concepto del celibato, es decir, la frustración sexual, es lo que cohesiona a esta comunidad, le da sentido, le da identidad y explica su comportamiento, sus ideas, sus discursos y su ideología. Hasta qué punto es el sexo la variable que lo explica todo,
o la ausencia de sexo, más bien, en este caso. Entre nuestras hipótesis de partida, nos planteábamos la posibilidad de que en realidad no fuese la ausencia de sexo, sino unas expectativas no cumplidas. Es decir, aspiraban, como hipótesis, aspiraban a ser padres y cabezas de familia a imitación de generaciones anteriores, de sus padres, de sus abuelos, y sin embargo ven que la ausencia de relaciones heterosexuales estables les impide alcanzar este estatus de hombre, marido y padre de familia. Es algo que consideran que está vedado para ellos. La metodología empleada es la etnografía digital, que tiene una serie de características propias que la diferencian de la etnografía clásica, como son el trabajo de campo no está circunscrito a un espacio geográfico concreto y a un espacio temporal también muy, muy acotado, muy delimitado, sino que el campo es muchísimo más amplio y hace referencia a toda la producción, tanto en imágenes, textos, cualquier tipo de formato, en vídeo incluso, producida alrededor de estos ámbitos temáticos en cualquier espacio de internet, ya sean redes sociales, foros, wikis, blogs, grupos de discusión, etc. El problema de la etnografía es que la herramienta principal, la observación participante, nos generaba muchísimos interrogantes. Por un lado, por el riesgo que entraña participar siendo mujer en este tipo de comunidades. Explicitar la condición de investigadora y sobre todo la condición de mujer hubiera supuesto la expulsión inmediata de este tipo de foros, de este tipo de espacios. Por otro lado, la observación participante corría el riesgo de retroalimentar discursos abiertamente violentos y misóginos. Es por todo esto que hemos optado por una observación discreta, anónima y no participante. He estado recorriendo foros, blogs, wikis, redes sociales, grupos de discusión y todo tipo de material alrededor de estas áreas temáticas en las que pudiera observar sin ser vista, observar sin tener que explicitar mi condición de investigadora. Es por eso por lo que en un primer momento planteamos la posibilidad de realizar entrevistas semiestructuradas, pero finalmente lo descartamos porque aunque hubiera sido una herramienta tremendamente útil para validar los resultados en la medida de lo posible, consideramos que los riesgos exceden a los posibles beneficios en el contexto de un trabajo final de grado. Así que es por eso por lo que optamos por una investigación discreta, una recopilación de datos codificada en áreas temáticas y un análisis del discurso. En cuanto a los resultados de nuestra investigación, podríamos encajarlos en tres aspectos. Por un lado, aquello que sabíamos y que nuestra investigación confirma. Por otro, aquello que nos genera muchas dudas. Los resultados nos generan más dudas que certezas. Y por otro lado, aquellos aspectos que son novedosos y que creemos que en futuras investigaciones se deberían abordar en mayor profundidad, puesto que nuestra investigación los ha aportado como, los resultados de nuestra investigación los han aportado como novedosos que no se habían trabajado en anteriores investigaciones académicas y que convendría profundizar en ellos. En cuanto a lo que creíamos, en cuanto a lo que sabemos que el rencor, el resentimiento, los sentimientos absolutamente negativos hacia las mujeres, sin espacio, sin ningún tipo de matiz, sin espacio hacia ningún atributo, ninguna característica positiva, es algo que recorre este tipo de comunidades de punta a punta. No hay margen para poder decir nada, absolutamente nada positivo de las mujeres. Todas, sin excepción, son calificadas como frías, interesadas, manipuladoras, superficiales, vengativas, no carecen de ningún tipo de interés. Se definen como heterosexuales, pero no sienten absolutamente ningún tipo de simpatía hacia las mujeres en general. Ninguna. Lo cual me lleva a plantearme cómo es posible que sientan estos deseos por emparejarse y esta frustración sexual por no mantener relaciones sexoafectivas con las mujeres si las consideran unos seres tan despreciables. Y es que el odio es un sentimiento que se utiliza para describir el comportamiento hacia las mujeres o los sentimientos hacia las mujeres de este tipo de colectivos. Sin embargo, yo creo que ese tipo de sentimientos lo pondría más en la categoría de aquello que me genera dudas. Los resultados de mi investigación indican o van más en la línea de que no es tanto odio como miedo.
Seguramente un trabajo académico sobre sociología de la cultura no es el lugar más adecuado para hablar sobre sentimientos, emociones, etcétera. Sería más adecuado abordarlo desde la psicología, probablemente. Pero sí le pondría muchas anotaciones a pie de página al concepto del odio. Quizás sí sientan odio, resentimiento, deseos de venganza violenta hacia las mujeres, eso queda fuera de toda duda. Pero lo que los resultados de mi investigación arrojan es una relación ambivalente con respecto al matrimonio y a las relaciones estables. El sexo no parece ser una variable explicativa, puesto que recurren a la prostitución sin ningún tipo de disonancia cognitiva con respecto a lo que al concepto de celibato involuntario, que parece ser que le da nombre y con el que se identifican. Recurrir a la prostitución no les genera ningún tipo de conflicto ni dilema ético-moral. Por lo tanto, el sexo no parece ser la variable que lo explica, puesto que no son célibes. Sin embargo, las relaciones sexoafectivas sí que parecen ser un terreno que les está vedado, y los sentimientos o lo que refleja su discurso es, por un lado, deseo y por otro, temor. Temor porque consideran que nuestra sociedad occidental actual está dominada por el feminismo hegemónico. Atribuyen al feminismo el declive de la familia tradicional, el declive de la natalidad, y consideran que las mujeres tienen demasiados derechos, son demasiado libres, tienen una capacidad de elección que juega en contra de sus derechos y de sus necesidades. En concreto, la capacidad de elección de pareja y de pareja sexual y pareja afectiva. El concepto empoderamiento es anatema prácticamente en estas comunidades. Una mujer empoderada es una mujer a la que odiar. Sin embargo, como digo, la relación con el matrimonio y con la idea de ser cabeza de familia les genera sentimientos ambivalentes, porque por un lado lo plantean como un deseo y como un derecho agraviado, como una expectativa vital fracasada a la que no tendrán acceso, y que eso sí que les genera muchísima frustración. Siguen considerando que el estatus de cabeza de familia, líder de un hogar, es un estatus socialmente privilegiado al que desearían acceder, desearían emular el estatus de sus padres y de sus abuelos. Por eso digo que cuando idealizan la sociedad de los años 40, de los años 50, como muchas veces manifiestan, no es precisamente porque los hombres de los años 40 o 50 del siglo pasado tuviesen acceso a muchas mujeres, tuviesen acceso a sexo promiscuo, a sexo antes del matrimonio, sino, quiero decir, esa no es la variable que le da explicación y que explica por qué idealizan esas épocas. Lo que estaba prohibido era el divorcio. Las relaciones se supone que duraban para toda la vida, o al menos era la idea. Eso es lo que ellos echan de menos, el estatus de cabeza de familia indiscutido, no esta relación teóricamente igualitaria entre hombres y mujeres en las relaciones afectivas, sino una relación marcada por la jerarquía de género. Ese es el tipo de relación que ellos idealizan y a la que ellos aspiran. Ni hablemos ya de las condiciones del divorcio, en las condiciones en las que quizá tuvieran que pasar pensión alimenticia a unas hipotéticas criaturas que hubieran tenido. Eso les genera pánico, y ni hablemos ya de una posible denuncia por violencia de género, una posible denuncia por agresión sexual, que les genera terror, y consideran que cualquier mujer, simplemente por el hecho de existir y de mantener relaciones con ellos, es potencialmente una denunciadora en falso, lo cual les genera este pavor a relacionarse con mujeres. De ahí ese sentimiento ambivalente, y que califique el concepto de odio como algo que no tengo del todo claro tras haber finalizado esta investigación. Y en cuanto a aquellos aspectos novedosos que arroja nuestra investigación y que hasta ahora no se habían tratado en ninguna otra etnografía digital, ni en España ni en el resto del mundo, al menos a las que hemos tenido acceso. El concepto de la virginidad femenina, la pérdida de valor social de la virginidad femenina, mientras que la virginidad masculina se considera un fracaso, la virginidad femenina se considera un valor. La virginidad femenina es algo en lo que se enfocan y en lo que hacen muchísimo hincapié. Su hipotética mujer ideal con la que aspirarían a casarse y la que no les produce miedo, con aquella mujer que no les produce miedo, es una mujer que tiene entre sus características que es virgen, que es muy, muy joven, que es de ideología conservadora, idealmente católica,
incluso manifiesta en algunos casos que vaya a misa, que no tenga redes sociales, que no tenga amigos, que no tenga relaciones con ningún otro tipo de hombre, que no tenga expectativas laborales, que no tenga expectativas vitales más allá de ser madre de familia. Esta es la mujer que reúne las características ideales para mantener una relación a largo plazo. Y el tema de la virginidad me parece especialmente importante, tanto la virginidad como la juventud, como el hecho de que no tenga amigos, varones, obviamente, me parece especialmente significativo, porque en un estudio del Ministerio de Igualdad sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, atribuían a la virginidad un rito de paso de la adolescencia a la edad adulta. El hecho de que entre las características de la mujer ideal para el colectivo incel es que sea virgen, me parece sumamente interesante, porque lo que me sugiere es que lo que buscan es una adolescente, no una mujer que ya haya tenido relaciones con otros hombres, que ya haya tenido experiencias con otros hombres, que conozca a otros hombres simplemente aunque sean amigos, sino una niña, una adolescente que todavía no haya completado su paso de la adolescencia a la edad adulta. De ahí vuelvo a hacer hincapié en el miedo que les producen las mujeres más que el odio. Otro de los conceptos que emergen en los resultados de nuestra investigación y que hasta ahora no habían sido tratados en ninguna otra etnografía, en ningún otro trabajo académico al respecto, es el concepto de la hipergamia. La hipergamia es un concepto que viene de la psicología evolutiva y que representa la idea de que las mujeres tienden genéticamente a emparejarse con aquellos hombres de estatus superior. Es decir, consideran a las mujeres seres interesados y por lo tanto tiene lógica que busquen emparejarse con hombres de estatus superior. Y como ellos se consideran a sí mismos hombres de estatus inferior, nunca podrán alcanzar este estatus y por lo tanto nunca podrán acceder a una relación con una mujer. El concepto de hipergamia está muy presente en todos los foros, en todos los espacios, muy ligado al tema de la promiscuidad. Tanto la hipergamia como la promiscuidad son dos aspectos en los que hacen mucho hincapié, que aparecen en multitud de foros, de publicaciones, de tweets, de memes, se cuentan por millones y sin embargo es un aspecto que no se ha trabajado en las etnografías anteriores. La importancia que le atribuyen a la promiscuidad femenina, siempre. De hecho, la promiscuidad masculina también es bastante denostada. Hablan de los hombres alfa como aquellos especímenes que quizá les generan una cierta envidia por el hecho de que pueden mantener relaciones sexuales con una multitud de mujeres, pero no les parece una figura, un arquetipo a emular, porque un macho alfa, a pesar de que puede mantener relaciones, según su conceptualización siempre estamos hablando, a pesar de que puede mantener relaciones sexuales con multitud de mujeres, precisamente por eso decide no mantener relaciones estables con mujeres, que es algo a lo que estos hombres aspiran, es algo a lo que el colectivo incel y MGTOW aspiraría, a mantener relaciones estables. Por lo tanto, el arquetipo de macho alfa, por decirlo así, les genera una cierta envidia en cuanto a la diversidad de parejas sexuales, pero no como modelo a imitar. La hipergamia y la promiscuidad sexual se consideran elementos que provocarán la soledad de las mujeres a largo plazo. También hay otro concepto que también es novedoso en nuestra investigación, porque no ha aparecido en ningún otro tipo de publicación anterior a la que hayamos tenido acceso, que es el del muro. Hablan del muro como ese momento vital en el que las mujeres se dan contra el muro de la realidad y descubren que el futuro que les espera por haber malgastado sus mejores años, por haber malgastado su juventud, es un futuro de gatos, Satisfyer, Lexatin y vinos. De hecho, hay una frase memética que es gatos y vinos serán tu destino, que se utiliza como una forma de decirles a las mujeres que han malgastado sus mejores años, han rechazado sus mejores opciones y a lo que se ven a una determinada edad. En algunos casos hablan de 30, otros de 40, otros incluso dicen que en nuestra sociedad actual las mujeres no se dan contra el muro hasta bien avanzados los 50. Es el momento en el que se dan cuenta de que ya no hay hombres buenos disponibles para ellas porque sus mejores años los han malgastado y ya nadie las quiere. Por sorprendente que parezca, este concepto, que muchas veces adquiere tintes casi de pornografía mental, un deseo de venganza no violenta, pero sí la idea de trasladar al futuro de las mujeres el presente
de los hombres del colectivo Incel y MGTOW, no ha aparecido en ninguna otra etnografía digital, en ningún otro trabajo académico. No es un concepto que se haya tratado hasta ahora cuando se habla de este tipo de colectivos. Y esto también nos sugiere una posible vía de investigación en otros trabajos académicos. Y como conclusión a nuestro estudio, queda todavía muchísimo trabajo por abordar. El movimiento, la cultura Incel y MGTOW son todavía comunidades muy recientes, todavía no han sido suficientemente estudiadas, al menos en profundidad, en España, en la academia anglosajona, por buenos motivos. Se lleva más de una década estudiando el fenómeno, especialmente vinculado a ciertos atentados terroristas de carácter misógino, que en España todavía, por suerte, no se han producido, y quizá por eso la academia española no les ha prestado la suficiente atención. Sin embargo, hay un concepto que es el concepto de polinización, del que no hemos hablado todavía, que propone que estos espacios virtuales, estos foros, estas redes no son espacios minoritarios, marginales, sino que son unos espacios donde se produce conocimiento de género, y ese conocimiento de género da el salto de estas comunidades online a grupos de WhatsApp de hombres, a centros de trabajo, a grupos de gimnasio, de deportes, etc. Y ese conocimiento de género salta al saber popular y tiene incidencia en las políticas públicas para luchar contra la violencia de género, para luchar contra las agresiones sexuales, el abordaje político de la violencia contra las mujeres, y ese es el peligro real de este tipo de comunidades online. No debemos caer en la ingenuidad de pensar que Internet y la vida real son espacios separados. Este dualismo digital ha quedado ya ampliamente superado por la realidad. Aquello que ocurre en Internet tiene repercusiones en la vida real, y al revés, aquello que ocurre en la vida real tiene repercusiones en el mundo digital, en el mundo online. Es por eso que no podemos finalizar este trabajo académico sin una advertencia sobre los peligros que supone la falacia del dualismo digital, sobre la ingenuidad de considerar estas comunidades como grupos marginales y sin ningún tipo de impacto. Y es que el peligro de estas comunidades es precisamente el de la radicalización. Como comentaba recientemente una tuitera que desea permanecer en el anonimato, cuando una niña se lleva un disgusto amoroso, tiene toda una industria vendiéndole maquillaje, dietas, ropa de Shein. Y en cambio, cuando un niño se lleva un disgusto amoroso, cuando un niño se lleva un disgusto en el amor, tiene a toda una industria política, mediática y económica diciéndole que las mujeres son basura. All I want is